Luego de darle la gloria al Señor, quisiera con la mayor humildad y con el mayor de los respetos presentar mis saludos fraternos y en el amor del Señor a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Rudecindo Cepeda, un hombre de reconocida trayectoria aquí en el Ecuador, al cual el cuerpo ministerial lo respetamos mucho y le damos gracias a Dios porque el Señor ha llamado y tiene en nuestra iglesia estos grandes hombres del Señor. Con el mayor de los respetos, mi hermano, mis saludos para usted. Luego a la iglesia del Señor, a cada uno de ustedes, hermanos, presento mis saludos respetuosos, fraternos, y también muy contento, agradecido del Señor que me hayan otorgado, me hayan regalado en el sentir del Señor esta invitación, hermanos, la cual a mí me honra y lo considero una bendición de parte de Dios. Gracias, hermano pastor, gracias a ustedes, Iglesia del Señor, por haber tenido a bien en el sentir del Señor regalarme la alegría y la bendición de estar aquí con ustedes. Reciban saludos de mi esposa que está conmigo. Ella no pudo venir porque se está llevando a cabo en este momento una tarde de recreación en el aspecto social con todos los adultos mayores. Entonces ella se quedó representando y dirigiéndole. Esa es la razón, pero reciban saludos de parte de mi esposa. Bien, hermanos, gracias a Dios por este tema muy bonito, un tema que me gustó cuando la hermana me habló, nuestra hermana Betty Quinje, ¿verdad? Sí, hija de un gran amigo y coidiario desde hace muchos años, nuestro hermano Manuelito Quinje. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque el tema me habían invitado en una ocasión también, tiempo atrás, para un tema parecido. Y me agradó mucho, muy bonito el tema, muy importante y también muy necesario en medio nuestro. Entonces, con su permiso, mi pastor le había sugerido a la hermana que para la mesa redonda, para entrar ya a lo que es preguntas, respuestas, análisis, reflexiones, sugerencias, inquietudes, ¿verdad? Le decía que de pronto, si enfocábamos un poquito el tema, ¿verdad? Por ejemplo, como primeramente recordar la definición de lo que es un conflicto, luego podríamos hablar del conflicto entre Dios y Satanás, un conflicto trascendental que marcó la historia de los tiempos. Tendríamos luego cuando Satanás incita a Adán y Eva a entrar en conflicto con Dios. También tenemos una parte muy bonita, una tregua del conflicto entre Dios y el hombre. Luego tendremos también el conflicto de las dos naturalezas y también un conflicto trascendental, y luego entonces la utilidad de los conflictos. Mire usted que analizando nos vamos a poder dar cuenta, y es bíblico, que los conflictos hasta son útiles, son necesarios. De pronto nosotros podríamos decir muchas cosas de conflicto, pero mire usted que son hasta necesarios los conflictos. Bien, entonces con su permiso, pues nos vamos a permitir entonces analizar unas diapositivas, ¿sí? Desde ahí podemos. Muy bien, hermanos, la mesa redonda sobre los conflictos, y en este caso vamos a analizar los conflictos también de manera general, y luego pues las preguntas serán puntualmente en el caso que nos amerita ahora, que es cómo lidiar, cómo mediar, cómo sobrellevar, cómo tolerar los conflictos familiares, ¿verdad? Muy bien, entramos entonces, pero yo quisiera antes de eso que sean muy solidarios conmigo y me regalen una oración, que intercedan a mi favor,
hombres y mujeres de Dios como ustedes, la oración del justo puede mucho. Entonces yo quisiera que levanten su voz y me pongan en la presencia del Señor. Mi hermano Rudecindo, por favor, dirija esta oración. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso y grande misericordioso, Señor, su pueblo, su iglesia está aquí en este momento, queriendo oír, escuchar sus consejos a través de nuestro hermano pastor. Úsanos, dando sabiduría, conocimiento, entendimiento, poder y autoridad y libertad, como siempre haces tú, Señor. Oh, bendito, alabado sea el nombre de Jesús. Rogamos, Señor, dale poder y autoridad con el poder del Espíritu Santo. Oh, bendito, alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, salapapanza, nombre, pues. Ahí palapa, sí, alabanza, usa, pa. Sí, alabanza, usa, Señor. Oh, Jesús, Santo Dios. Aleluya. Muy amable. Gracias. Bien, hermanos, tomen asiento, por favor. Y vamos a analizar entonces. Sí, mi hermano, podemos pasar a la siguiente. Primeramente tenemos la definición o el significado de la palabra conflicto. No sé si la afinación o la ecualización del amplificador, si me escuchan con claridad lo que pronuncio, ¿sí se entiende? Voy a tratar de hablar pausadamente para que el eco no se encuentre y las palabras puedan. Si pudiéramos quitarle de pronto un poquito de medio al amplificador, sí, un poquito de medio, si le podemos quitar el medio, o si tiene eco, le podríamos quitar un poquito el eco. Aló, sí, ahí como que se escucha. Gracias, muy amable. Bien, entonces tenemos conflicto, la definición o el significado de la palabra conflicto. Cuando uno encuentra la definición de algunas palabras, va a encontrar literales que de pronto son sinónimos o que de pronto en otras palabras quieren dar a entender lo mismo, ¿verdad? Tenemos ahí en el primer literal que conflicto es, la definición de conflicto, oposición o desacuerdo entre personas o cosas. ¿Sí? Es la definición más básica, más elemental. Lo demás pues podemos seguir analizarlo, lo pueden analizar ustedes, pero yo me quedo con la primera, ¿verdad? La básica, la más sencilla, pero muy contundente. Oposición o desacuerdo entre personas o cosas, ¿verdad? Sí, entre personas o cosas. Nosotros tenemos aquí, si alguien me puede ayudar, las damas que son más expertas en abrir el aceite. Ya está, ya ves, qué fácil, y yo haciéndome problema. Tenemos aquí en este vaso el agua, y vamos a poner el aceite. ¿Y qué va a pasar? Lo que siempre hemos visto, que el aceite siempre está en oposición con el agua. ¿Por qué? Una definición sencilla, científica, es que las células del aceite son más livianas y las células del agua son más pesadas. Entonces esa es la razón por la que jamás podrán mezclarse. A ratos parece, si usted los revuelve, puede parecer como que se unen, pero después vuelven a su estado normal. Entonces dice que conflicto es la oposición o desacuerdo que hay, puede ser en personas o puede ser también con cosas, con elementos como el agua
y el aceite. Podemos pasar. Bien, hermanos, podríamos decir de los conflictos, si yo le preguntara a usted, regresemos a la primera, si yo le preguntara a ustedes, ¿a quién de ustedes les gustaría no tener conflicto nunca? ¿Qué dice? Les agradaría una vida sin conflictos, es decir, una vida sin que nadie jamás se oponga a lo que usted desea, a lo que usted piensa, a lo que usted quiere, que nunca nadie le discuta, que nunca nadie se oponga a de pronto una idea suya. De pronto, si hablamos en el aspecto familiar, ¿a cuál de ustedes les gustaría que su esposa nunca le contradiga, nunca se oponga a lo que usted desea hacer, que siempre esté de acuerdo con usted? Levante la manito los que deseen que fuera así. ¿Qué dice? Nadie. O sea que en otras palabras sí le gustan los conflictos. La hermana me dice, no me gustan los conflictos. Pero yo le pregunto, ¿a cuántos les gustaría que nunca nadie se oponga a lo que piensa? Pero no levantó la manito. Así que, mande. Ya. A usted no le gustan los conflictos. No le gustaría. Ajá. Pero le gustaría de pronto a usted que nunca tuviera un conflicto, que nunca nadie se opusiera a lo que usted dice, que todos estuvieran de acuerdo con usted. Ya ve. Cosa difícil habéis pedido, dice el Señor. Sí, mi hermano, esa es la idea de pronto, pero en la realidad no es así. En la realidad no es así. Por eso es que muchas veces en el hogar, ¿verdad? En el hogar muchas veces nosotros cuando nos casamos vamos con una expectativa, porque como somos novios, la visitamos cada 15 días, cada mes. Y cuando se pasan solo ratitos con la novia o con el novio, todo va bien, ¿verdad? Porque la visitamos, nos vemos cada 15 días, ¿verdad? Y de pronto uno se crea expectativas y de pronto uno dice, nosotros no vamos a ser como las otras parejas que se pasan de pronto en conflicto. Nosotros nunca, ahora nosotros que somos novios, siempre estamos de acuerdo con todo, nosotros nos va, pero entonces nosotros nos creamos una expectativa que la vida es así y en realidad la vida no es así. No. La palabra del Señor incluso nos dice que es necesario que se presenten a veces los conflictos y las disensiones, porque ellos son los que nos ayudan a madurar, a reflexionar, a conocernos, a comprendernos. ¿Sí o no? Sí. ¿Será que siempre estaremos de acuerdo en todo con las esposas? ¿Será que el esposo siempre estará de acuerdo con el esposo? No. Entonces, pretender que nunca hayan conflictos o pretender que desaparezcan los conflictos, nosotros sabemos que eso no está de acuerdo con la realidad, ¿no? Entonces los conflictos lo que hay es que aprender primeramente a aceptarlos, luego de eso a tratarlos, a lidiarlos, a resolverlos, a sobrellevarlos a veces, porque hay conflictos que no terminarán. Hay conflictos que no terminarán, hay conflictos que siempre nos van a acompañar y nosotros tenemos que aprender a vivir con ellos y a tratarlos con ellos. Uno de los conflictos que no terminarán y que en este momento nosotros estamos en conflicto es un conflicto interno, que la Biblia habla de ¿qué? De lo que desea el Espíritu Santo de Dios, la naturaleza divina, y lo que desea la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Estos se oponen entre sí, dice Gálatas, ¿sí o no? Entonces ese conflicto lo llevamos nosotros siempre. En este momento usted y yo estamos en conflicto. Esas dos naturalezas están ahorita, en este instante, estamos en conflicto, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí. Entonces, mi hermano, vamos a ver el origen de los conflictos. Vamos a ver aquí un conflicto trascendental.
Hay conflictos que son trascendentales. Hay conflictos que no traen o no revisten mayor importancia. La esposa le dice al esposo: hoy me traes una gallina criolla porque yo quiero hoy día hacer un seco de gallina criolla. Y el esposo le dice: justo hoy día se te ocurre querer gallina criolla. Si yo hoy día yo quería una guatita, yo quería guata. Y le dice la esposa: bueno, no hay problema. Mañana yo me como el seco y hoy día te hago la... bueno, qué bien, se acabó el conflicto. Uno resignó, está bien, correcto, ¿verdad? Hay conflictos que no revisten mayor importancia y que se solucionan a veces rápido, se llega a un acuerdo. Pero cuando hay cosas más trascendentales en las que no estamos de acuerdo, no es fácil ceder tan rápido, ni aceptarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar un conflicto trascendental que marcó, hermanos, tan trascendente que marcó en la eternidad, dejó una marca. Mire usted, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al gobernante de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, tu corazón se ensorbeció y dijiste: yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares, pero tú eres hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como el corazón de un Dios. ¿Eres tú acaso más sabio que Daniel? ¿Acaso no hay secreto que te sea oculto? Con tu sabiduría y prudencia has adquirido riqueza, has acumulado oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus tratos comerciales, has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas te has ensoberbecido tu corazón. Continuemos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como el corazón de un Dios, por eso he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán su espada contra la hermosura de tu sabiduría y marcharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú en la mano de tu matador eres un hombre y no un Dios. De muerte de incircunciso morirás a mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Continuemos. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborilos y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes, te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos. Por causa tuya serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. El rey de Tiro
nació bajo voluntad de hombre y de mujer, o fue creado directamente como Adán y Eva. Él nació como nace todo hombre, descendiente de Adán y Eva, ¿verdad? Por voluntad de varón y voluntad de mujer. Pero sin embargo hay un momento cuando el Señor dice: los tamboriles y todo aquello fue el día en que fuiste creado. Entonces aquí lo que hay es que el Señor está hablando que en el rey de Tiro, Satanás incitó en él el mismo espíritu de rebelión, el mismo espíritu de rebelarse contra Dios y de querer ser semejante a Dios. Sembró en el corazón de Tiro la prepotencia, la jactancia, ¿sí? Quiso ser como un Dios a causa de todo lo que él había obtenido, de toda esa inteligencia, sabiduría que Dios le dio. Era un buen comerciante, logró cosas muy grandes, era un rey muy sabio, muy rico. Pero entonces Satanás sembró en su corazón ¿qué? La soberbia. La soberbia de conocer, lo mismo que pasó con ¿quién? Con Nabucodonosor. Él jamás quiso reconocer que todo lo que él había hecho, lo había hecho porque Dios lo había dotado de la sabiduría. Pero cuando Nabucodonosor se llenó de soberbia, Dios le mandó una advertencia a través de Daniel y le dijo: no es así, todo lo que tú tienes, lo tienes porque Dios te ha dado sabiduría. Él es el que da la sabiduría, Él es el que da el entendimiento. Pero Nabucodonosor, en el año que le dio Dios, él no alcanzó a reflexionar, no alcanzó a recapacitar, y más bien un día paseándose en los balcones del palacio dijo: no, esta es la Babilonia que para mi gloria yo la he creado. Y en ese momento se escuchó una voz del cielo que le declaró la sentencia: plumas te saldrán como águilas y hierba comerás como los bueyes. Eso no fue que literalmente le salieron alas o que él se convirtió en un buey. Lo que hizo el Señor fue quitarle la razón, quitarle el entendimiento, ¿verdad? Y le dio un grado de locura, que se podría decir un grado de esquizofrenia, en el cual cuando la persona se afecta y se desordena psicológicamente, unos creen que son carros, otros se creen avión, ¿verdad? Esta clase de personas que están en los hospitales psiquiátricos. Entonces el rey, él veía que le salían alas, pero fue porque el Señor le quitó la razón, le turbó su pensamiento. Y él se lanzaba a los potreros a comer hierba y tuvieron que amarrarlo. Pero él dice que cuando se cumple la sentencia del Señor, mi razón me fue devuelta. Qué maravilloso en esta noche, hermanos, poder nosotros recapacitar que si algo lo somos por la gracia de Dios. Que el Señor puede turbar nuestro pensamiento, que el Señor puede nublar, puede entorpecer el consejo en nosotros. Que el Señor puede en un momento dado, la revelación de su palabra que nos dio, nos la puede quitar y podemos subir al púlpito y no vamos a saber qué hablar. Porque Él, hermanos, puede quitar la razón. Él puede hacernos muy sabios, pero también puede nublarnos el pensamiento. Entonces, hermanos, el conocimiento nos ayuda a ser humildes. Y el primer conflicto tuvo lugar porque Satanás se olvidó que él había sido creado. Y algo que es creado jamás puede ser más grande que el Creador. A él se le olvidó porque el Señor lo hizo endechado, perfecto de sabiduría. Era su mano derecha, podríamos decir, era su ayudante. ¿Verdad? Qué importante es entender que muchos de los conflictos comienzan cuando el orgullo viene a nuestro corazón, cuando la obstinación viene a nuestro corazón y cuando no tenemos la suficiente capacidad de reconocer que los demás también tienen a Dios, también tienen el Espíritu Santo, también tienen inteligencia y que podemos estar equivocados.
Los conflictos muchas veces comienzan por la soberbia, por el orgullo, por la falta de respeto a la autoridad, por la falta de sujeción y por la falta de mansedumbre. El primer conflicto tuvo lugar por la soberbia de este querubín protector que se olvidó de sujetarse a Dios, que quiso ir sobre la autoridad soberana de Él y que a causa de todo lo que Dios le había dado, llegó un momento en que Él perdió el juicio y quiso ser semejante a Dios. Allí tenemos, hermanos, el primer conflicto, un conflicto que trascendió. Amén, hermanos. Y ese espíritu fue el que Satanás sembró en el rey de Tiro. Esa soberbia fue la que sembró. Y cuando ya el Señor prosperó a este rey se enorgulleció de todo, su sabiduría, de todo lo que Dios le había dado, y quiso ser independiente, quiso ser también él como Satanás, semejante a Dios y oponerse a Dios y no sujetarse. Qué importante es en el hogar la sujeción, la humildad y saber reconocer la autoridad que hay en el hogar. Muchos conflictos no sobrevendrían, no aparecerían, y muchos conflictos en el hogar se resolverían si cada uno ocupara su lugar jerárquico y se fuera obediente al orden que Dios ha establecido en la iglesia. ¿No? El marido es cabeza del hogar y vosotras estén sujetas a su marido en todo. Hijos, obedeced a vuestros padres. Qué lindo que no hubiera ese tipo de rebelión que hubo allá en el cielo, el cual marcó un conflicto trascendente. Bueno, luego de esto pasamos a la siguiente parte. Satanás, como el Señor lo desechó, y me llama la atención la última palabra: y para siempre dejarás de ser. Hay que tener mucho cuidado con lo que Dios a uno le da, cuando Dios lo prospera a uno, porque si Dios quiere bajarlo, lo baja. Han habido personas que Dios los ha prosperado tanto, pero un día se llenaron de soberbia, de orgullo, quisieron opacar al más pequeño, quisieron discriminar al pobre, quisieron de pronto al humilde, al que no tenía palabra, quisieron jactarse, pero hoy en día lo vemos. Y por más que han buscado, por más que vueltan montado el negocio, por más que vueltan intentado, ya no han podido. Hay que tener cuidado con la sentencia. El Señor le dijo: y para siempre dejarás de ser. Hasta que no se humille y reconozca como el Rey. Dice: ahora yo alabo y bendigo este Dios todopoderoso y reconozco que arriba hay uno que gobierna sobre todos los hombres. Y me gusta la última parte, dice: y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede humillar a los que andan. A veces la bendición se va del hogar por los conflictos, por no reconocer la jerarquía, no reconocer la autoridad del hogar, el padre, la madre, no reconocer la autoridad del esposo. A veces por el esposo también, porque tiene el título de cabeza, no lo ha entendido y a veces quiere abusar de su autoridad y maltratar y discriminar a la esposa y no reconocer sus derechos y maltratar a los hijos, abusando también de su autoridad. Pero no, esa autoridad que Dios ha dado es para proteger la familia. La palabra cabeza, si analizamos la etimología de la palabra, la raíz, ¿sabe qué significa cabeza? Significa líder, liderazgo, significa el que cuida, el que instruye, el que dirige, el que protege, el que cultiva, el que sabe más. Sí, eso significa la palabra cabeza si nos vamos a la etimología de la palabra. Es decir, que nosotros
Los padres de familia debemos de ser los que más perdonamos, los que más toleramos, los que más amamos, los que más oramos, los que más buscamos de Dios, los que más sabemos de la palabra de Dios, los que más enseñamos la palabra de Dios a la familia. Nosotros somos los más tolerantes, los más sobrios, los más entendidos, los que trabajamos más. Eso significa cabeza. En esto nos parecemos a Cristo porque Él es cabeza de la iglesia. Y yo le pregunto, ¿quién perdonó más? ¿El Señor o nosotros? Nosotros nos habíamos olvidado y Él nos vino a buscar siendo el ofendido. A veces en el hogar por el orgullo, por la jactancia, porque hemos entendido mal los esposos que es ser cabeza. Pensamos que ser cabeza es que todo el mundo tiene que rendirnos honores y la esposa, mujer, ven acá, y que ella tiene, no. Él con lazos de amor nos atrajo y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él era el ofendido y vino. A veces en el hogar toca un conflicto, cualquier cosita, y qué bueno es que la cabeza del hogar se acerca. Le estoy diciendo algo que he aprendido a practicar de parte del Señor. Cuando en mi hogar al comienzo, al principio, ya llevo 28 años, voy a cumplir de casado, pero los principios no son tan fáciles. Y de pronto aprendí algún conflicto. Mi amor, perdóname cariño, lo que pasó en antes. Quiero pedirte perdón. Y la esposa, no, mijo, perdóneme usted a mí. Aunque uno como cabeza sepa que a lo mejor cometió el error la esposa, los hijos, de pronto, pero uno tiene que ser, hermanos, ejemplo como Cristo. Hermano, el ofendido era Él y Él vino a buscarnos. Y cuando uno se muestra así, la otra parte reacciona. Cuando me acerco a mi esposa y le digo, amor, aunque estoy consciente que de pronto el error quizás haya sido de ella, pero perdóname, mi amor. Y la esposa reacciona, no, mi hijo, perdóneme usted a mí. Pero yo tuve que dar ese paso que dio Cristo, ¿sí o no? Porque resulta que yo soy el más entendido, porque resulta que yo soy el más consciente, soy el que más valoro la salvación, soy el que quiero que mi familia no caiga en el error del conflicto, no quiero darle lugar al enemigo, no quiero darle lugar al diablo que siembre cizaña en mi hogar o que nos separe a nosotros. Yo soy más entendido, más astuto que Él, yo tengo la verdad de Dios y yo me acerco y me acerco y atraigo la otra parte. Y se acabó el conflicto. Porque el primer conflicto tuvo lugar fue por el orgullo, por la jactancia, por esa rebeldía, por esa soberbia y ese capricho. Y como decían las abuelitas en tiempos pasados, hijo, el capricho mata. El capricho mata. Refranes de nuestros anteriores generaciones que tenían razón por la práctica de vida. Entonces, hermanos, una vez que Satanás cae en este pecado, él incita a Adán y Eva, ¿para qué? Para que entren en conflicto con Dios. Hasta ese momento Adán y Eva estaban siendo humildes, mansos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Valores cristianos, virtudes cristianas que son muy necesarias para sobrellevar conflictos, para paliar conflictos, tolerar conflictos, sobrellevar conflictos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz y descanso para vuestras almas. Qué lindo es vivir en el descanso del Señor. Qué bonito es resolver conflictos, llegar a acuerdos, tener paz. Y la palabra manso, ¿qué significa? Persona que se deja llevar, persona que se deja ayudar, persona que se deja amar, persona que no está a la defensiva, persona que no ataca, persona que no está a la defensiva. A veces el esposo, la esposa, mi hija, que ya vas a comenzar. No, yo ya sé lo que me vas a decir, yo ya sé. Por favor,
Démosle una posibilidad, un espacio a que podemos estar equivocados. Mi esposa también tiene la mente de Cristo. Mis hijos también han recibido el Espíritu Santo. Ellos también, Dios me puede hablar a través de ellos. Por favor, seamos mansos. Dejémonos amar, dejémonos tratar, dejémonos tocar, dejémonos valorar por los demás también. No pretendamos siempre tener la razón. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. La palabra manso, aquella persona que no está a la defensiva. Nadie lo quiere herir, nadie lo quiere menoscabar, nadie quiere discriminarlo. Usted no se va a rebajar, yo no me voy a rebajar porque alguna vez escuche y piense que los demás pueden tener también la razón. Dejémonos ayudar, dejémonos amar, dejémonos apreciar, dejémonos que los demás también están preocupados por nosotros. Ellos también quieren nuestro bienestar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Esto lo digo por vía de concesión y pienso que yo también tengo el Espíritu Santo. Es decir, nuestra familia, nuestra esposa, ellos también están llenos de la presencia de Dios. Ellos también leen la Biblia. Dios también les revela a ellos. Dios nos puede hablar por medio de ellos. Amén, hermanos. Dejémonos amar, dejémonos tratar, dejémonos que nuestras esposas a veces están preocupadas porque de pronto estamos en un error, estamos obstinados en un error. Ellas oran y dicen: Manuel, Edison, mi hijo, escúchame. Mira que me quieres mandar, que me quieres mandar también. No es que lo quieren mandar, sencillamente quieren compartir una palabra sabia, un consejo sabio. Quiere compartir algo que ha estado orando y quiere evitarle de pronto el fracaso. Entonces, hermanos, Adán y Eva estaban en paz con Dios, estaban en mansedumbre, estaban ellos bien con el Señor, todo funcionaba bien. Dios les había hecho un hábitat maravilloso, un planeta Tierra maravilloso, con todo lo necesario para que el hombre viva bien. Y lo único que Dios había establecido era un principio de autoridad, en lo cual el Señor les dio a entender que en el principio de autoridad quedaba establecido. Él como creador y que todo lo sabe, todo lo puede, sería el que los cuidaría, el que los va a dirigir, el que les marcaría las directrices, el que daría las disposiciones, los mandamientos, el que los iba a guiar, porque Él lo sabe todo. Él conoce el pasado, el presente, el futuro, y Él sabe cómo guiarnos por el camino correcto. Y estableció un principio de autoridad. Yo soy el creador, el que todo lo sabe, el soberano, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Yo soy el que los cuida. Y ustedes serán los que me obedecen, porque ustedes, se aparece esto y ustedes ya no pueden ver lo que hay más allá. Ustedes tienen limitaciones. Los he creado con habilidades, los he creado con cualidades, les he dado inteligencia, que es la cualidad de entender, comprender y aprender las cosas. Los he creado con razonamiento, que es la capacidad de hacer juicio entre una cosa y otra y juzgar lo que es bueno, lo que es malo y ver con qué me quedo y con qué rechazo. Los he creado con cualidades muy lindas, con un cuerpo muy funcional, muy maravilloso, pero comparado conmigo, nada que ver. Él está sentado en el círculo de la tierra, dijo Isaías, y nosotros somos como langostas a sus pies. Nosotros tenemos que esperar que la bolita esta llamada planeta Tierra se dé toda una vuelta para saber qué va a pasar mañana. Él no, Él vive en otra dimensión, Él existe en otra dimensión. Él está sentado en el círculo de la tierra. Él no tiene que esperar el relojito no. Y por eso es que Él es el que nos dirige, por eso es que Él es el que quiere llevarnos por el buen camino, y debemos de ser mansos,
humildes y obedientes. La esencia de la vida cristiana se reduce a creer y obedecer. Ese es el secreto de la buena vida cristiana. Aunque a veces ni siquiera entendamos, porque media libra de cerebro no va a alcanzar para entender la grandeza de Dios. Pero si Él lo dice, debe de estar bien dicho. Yo creo y obedezco, aunque no entienda. Pero si lo dice Él, está bien dicho y Él me ama y eso es para mi bien. Y no me hago problemas y no entro en conflictos con Dios. La palabra del Señor dice, no es de sabios contender con Dios, entrar en conflicto con Dios. Pero Satanás incitó a Adán y Eva para que entraran en conflicto con Dios y para que se opusieran a las disposiciones del Señor. Violaron y pecaron contra el principio de autoridad. Y muchas veces los conflictos aquí en la tierra son porque nos olvidamos del principio de autoridad. No respetamos las leyes de tránsito. Si el policía de tránsito viene a sancionarnos, siempre estamos a la defensiva. No respetamos a la fuerza pública. No respetamos las leyes sociales. No respetamos el Código Civil, el Código Penal, la Constitución de la República, ¿verdad? Y viene entonces, ¿qué? Un conflicto. Tenemos conflicto con el vecino, tenemos conflicto con el patrón, con el jefe de la empresa. Entramos en conflicto con el jefe de la empresa, pero si él es la autoridad. ¿Qué dice el Señor? Que los que tengan amos, aún los patrones difíciles de sobrellevar. ¿Qué dice el Señor? Que el cristiano sabe tolerarlo. ¿Y qué dice? Los que son empleados, que no sean respondones, que sepan respetar la autoridad, el principio de autoridad en la empresa, y que se diga en la iglesia, sujetados a vuestros pastores, porque ellos tienen que dar cuenta a Dios de su cargo. Respétenlo, sujétense a los jóvenes, revístanse de humildad y sujétense, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios los exalte cuando sea tiempo. Muchos de los conflictos se originan, ¿por qué? Porque nos olvidamos del principio de la autoridad. Adán y Eva, incitados por Satanás, desobedecieron a Dios, desconocieron la autoridad de Dios, y el Señor les hizo saber quién era el que mandaba ahí, y tuvo que sancionarlo y echarlo de tanta hermosura, de tanta bendición, de ese huerto maravilloso. Muchas veces Dios nos ha bendecido mucho, pero cuando ya Dios nos bendice, comenzamos a ser respondones, comenzamos a no respetar la autoridad en la casa, a no respetar en la iglesia al pastor, a no respetar, y Dios tiene que cortarnos la bendición. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta enseñanza conyugal en Efesios, note usted que comienza con ¿qué? Es para cristianos, es para cristianas, porque dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, esto es para gente que tema a Dios, que tema la autoridad de Dios, que tema la mano poderosa de Dios. Esto es para gente que tema a Dios, que conozca quién es el Señor. Él es lento para la ira, grande en misericordia, pero hermanos, Él disciplina también como un padre disciplina a un hijo, para que no se pierda, y debemos temer a Dios. Y muchas veces Dios nos da un tiempo, como le dio a Nabucodonosor, 1 año, y a veces nosotros pensamos no pasa nada, yo sigo desobedeciendo a mi padre, yo sigo rebelando con mi padre, mi mamá, yo me sigo allí faltándoles el respeto, pero Dios te está dando un tiempo. Pero cuando se cumple ese tiempo, el Señor nos va a enseñar lo que es respetar a Dios, a padre y a madre. Hay que respetar, hay que someterse, hay que considerar la autoridad del hogar. Sí, porque los que ignoren, pero este mensaje es para la iglesia. Someteos unos a otros
en el temor de Dios. Esto es para los que hemos conocido el temor de Dios, hermano, porque el Señor es claro, Él no tendrá por inocente al culpable, porque nosotros todos los días escuchamos la palabra de Dios en este lugar, y nosotros no pasaremos por inocentes, porque nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es ser humildes y sencillos y mansos y obedientes, y dejarnos amar, dejarnos cuidar y dejarnos guiar por el Señor, porque Él quiere amarnos, Él quiere cuidarnos. Debemos de ser sencillos. Déjese amar por Dios, déjese guiar por Dios, déjese amar por sus padres, déjese amar por su esposa, déjese amar por su esposo. Vivamos en armonía, todos unidos en el temor del Señor, porque mire usted lo que hizo Satanás. Incitó, y entonces, hermanos, entró en conflicto. Desde ahí toda la humanidad desciende de este hombre que pecó, y el pecado pasó a todos los hombres por medio de Adán. Es decir, desde allí la humanidad, la raza humana, quedó ¿qué? Enemistada con Dios, quedó en conflicto con Dios. Y si usted analiza lo que dice en Romanos, ya que cambiaron la verdad por la mentira, lo que pasó ahí, hermano, en el huerto del Edén fue que Adán y Eva cambiaron la verdad por la mentira. Y desde entonces, hermanos, quedó el conflicto entre Dios y el hombre, porque el hombre vive bajo la mentira y ha olvidado la verdad de Dios. Entonces vamos viendo ya en secuencia el origen del conflicto. Como dicen por ahí, el conflicto mega, hiper, fue el que comenzó Satanás oponiéndose a la autoridad de Dios, y luego de eso incita a Adán y Eva. Ahora miren ustedes, qué bueno hubiese sido que hubiese habido un conflicto entre Adán y Eva. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? De pronto la raza humana no estuviera como está. Qué bueno que hubiese habido un conflicto entre Adán y Eva. Qué bueno que cuando Eva le dijo, ¿sabe qué? Desobedezcamos a Dios. Satanás dice la verdad, Dios miente, cambiemos la verdad por la mentira, rebelémonos. Qué bueno que Adán se hubiese separado. No estoy de acuerdo contigo, hay poder en el nombre de Jesús. Eso no nos conviene, eso no es así. Qué bueno que hubiese habido un conflicto ahí, ¿verdad? Ahí hubiese sido necesario un conflicto. Un conflicto hubiese cambiado el hogar de Adán y Eva. Pero qué pena cuando el esposo y la esposa se ponen de acuerdo para entrar en conflicto con Dios, para desobedecer al Señor. Qué bueno hubiese sido que entre acá la palabra del Señor también nos habla, hermanos, de otro conflicto que hubiese sido bueno, hermanos queridos. Ananías y Zafira, ¿verdad? Demos una alabanza al Señor. Alabanzas a su nombre. Hechos capítulo 5, verso 9. Ananías y Zafira se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Para rebelarse contra Dios y engañar, tratar de engañar al Espíritu Santo. Y le dice el apóstol, ¿por qué conveniste? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo para tratar de mentirle al Espíritu Santo? Allí están los que se llevaron a tu marido y te llevarán también a ti. Yo le digo, hermanos, en el sentir del Señor, hubiese sido bueno que en ese hogar hubiese habido un conflicto, ¿sí o no? Que cuando de pronto Zafira dijo así, su esposo le hubiese dicho, no estoy de acuerdo contigo. Si quieres hazlo tú, pero yo no lo voy a hacer. Debemos temer a Dios, debemos obedecer a Dios. Pero qué pena cuando el esposo y la esposa se ponen de acuerdo para entrar en conflicto con Dios, desobedeciendo la voluntad de Dios. Entonces un hogar en conflicto comienza, ¿qué comienza? El fracaso, comienza el declive de ese hogar.
Qué pena cuando los hijos también se ponen de acuerdo para entrar en conflicto con Dios. Hubiese sido lindo que Adán y Eva tuvieran un conflicto. Hubiese sido bueno que Zafira hubiese tenido un conflicto también con su compañero, con su esposo, y uno de los dos hubiese reaccionado y dijera: no estoy de acuerdo contigo, me opongo a que le mintamos a Dios, me opongo a que desobedezcamos a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Alabanzas al nombre de Jesús. Sigamos. Tenemos en la otra parte, sí. Mi hermano me dice en el tiempo, por favor, son las 7:25. ¿Cuánto tiempo más puedo disertar para entrar a las preguntas y respuestas? ¿Hasta qué hora tenían programado? ¿A qué hora termina el evento? Sí, pero ahí vamos a entrar en conflicto. Yo quisiera que los demás también, sí, porque si no podríamos entrar en conflicto. Yo no quisiera un conflicto ahora. Quisiera preguntarle al público, ¿termino la explicación para entrar en la... ¿sí? ¿O desean que ya entremos a las preguntas y respuestas? ¿O desean la explicación completa? Levanten la manita los que estén de acuerdo con eso, para no entrar en conflicto. Bueno, parece que hay mayoría. Ya. Muy bien. Hay una tregua del conflicto entre Dios y el hombre en Génesis capítulo 6, verso 3. Comenzaron los hombres a multiplicarse y los hijos de Dios, que eran los que temían a Dios, que eran los que mantenían los principios del Señor, que eran los que tenían relación con Dios, se enamoraron viendo que la hija de los hombres, es decir, se refiere a los hombres que no temían a Dios, a la gente pagana. Los hijos, los cristianos, como quien dice, vieron que las hijas de los inconversos eran mujeres hermosas y comenzaron a tomar mujeres para casarse con ellas y todo. Bueno, y el Señor llega a una conclusión y dice: ya no contenderá mi espíritu, ya no estaré en conflicto con el hombre. Voy a darle una oportunidad, voy a tratar. Pero más adelante usted ve que dice que la maldad del hombre se corrompió, los hombres se multiplicaron y se corrompieron. Es que nosotros pensamos a veces que en estos tiempos la maldad es especial, el pecado es especial. No, hermanos, en la época de Noé, la Biblia dice que la maldad de los hombres fue tanto que Dios decidió acabarlos a todos y se arrepintió de haber creado al hombre. Lo que pasa es que como no había internet, no estaba la Extra, no había los canales de televisión, entonces nosotros no nos enterábamos de lo que estaban haciendo los hombres malos. Pero hoy día, todos los días a ustedes les da horror escuchar las noticias por el internet, las maldades, las cosas. Pero lo que pasa es que el Señor no necesita internet ni tampoco TV cable para ver. Él está observando de arriba todo, y la Biblia dice que la maldad de los hombres y el pecado era igual, y lo terrible y las perversidades eran lo mismo, tanto que a Dios subió esa maldad y Él decidió acabar. Terrible la maldad. Así que el pecado no es nada nuevo, el pecado es tan viejo como el hombre. De hecho, el pecado comenzó con el primer hombre, así que no ha cambiado nada. La maldad del hombre siempre, donde haya un hombre, una mujer que no haya nacido de nuevo, siempre el pecado estará presente. ¿Sí? Entonces, hermanos, el Señor le da como una tregua, como que dice: no contenderé, pero el hombre inmediatamente le paga mal. Comienza a volverse más y más conflictivo, a hacer maldad y tantas cosas. Entonces el Señor entra de nuevo entra en conflicto. Usted tiene un conflicto ahorita, porque usted está luchando entre dormirse y atender la enseñanza. Tiene un conflicto. Sí, tiene un conflicto con la carne, porque la carne le dice: duerme. Sí, le dice: duerme y no te preocupes, que la enseñanza no es tan importante. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Usted en este momento tiene un conflicto. Pero nosotros somos sabios, usamos estrategia. Tiene libertad para levantarse si desea. Sí, somos sabios, hágale la pelea. Con sabiduría harás la guerra. Váyase al baño, mójese la carita, pero gane el conflicto, no se deje ganar el conflicto. Sigamos. Ahora bien, nosotros tenemos un conflicto entre las dos naturalezas.
Nosotros participamos de ¿cuántas naturalezas? De dos. La naturaleza divina, el Espíritu Santo de Dios mostrándose en nosotros, viviendo en nosotros, fortaleciéndonos a nosotros. Y la naturaleza humana, la pecaminosa. Eso que dice Gálatas 5:19 en adelante. Y si comenzamos desde el 16, ¿qué dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. La carne dice, duérmete en el culto, el Espíritu dice, aprovecha la palabra, ¿verdad? Y ahí está el ejemplo que poníamos de las dos naturalezas, la naturaleza del agua y la naturaleza del aceite. Las células del agua son más densas, más pesadas, y las células del aceite son más livianas. No se llevan. Siempre el aceite se irá hacia arriba y el agua tenderá a irse hacia abajo. Tenemos este conflicto de las dos naturalezas que se mueven en nosotros. Ustedes escucharon el himno del hermano Akerles Acadio. Yo no soy muy bueno para cantar, ese no es mi don, pero les voy a cantar como pueda para darles la idea. Yo soy cantante solista, cuando canto me dejan solo. Sí. Ahí como para despertarlos con un poquito de humor. Sí. Dice, desde el día que me diste la esperanza de ser salvo, Señor Jesucristo, ese día comenzó la batalla, oh Señor, conmigo mismo. ¿Sí o no? Antes de conocer al Señor y de que el Señor nos revelara y nos hiciera partícipe de su naturaleza divina, con sus frutos, con sus cualidades, ¿qué pasaba? Nosotros pecábamos y ¿qué pasaba? Tranquilo, dormíamos tranquilos. Decíamos una palabra corrompida, una palabra ociosa, ¿y qué pasaba? Llegábamos a la casa, nos bañábamos, nos poníamos la pijama y ahora sí, dormíamos, ¿sí o no? A la esposa la maltrataba con palabras, le pegaba su empujón y todo, se cambiaba de pijama, merendaba y ahora sí, no pasaba nada, ¿sí o no? Pero desde el día en que el Señor nos dio un nuevo nacimiento, nos engendró por su palabra, por la intervención del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Fuimos renacidos de la simiente no corruptible. Por medio de su palabra nos dio el nacimiento espiritual y la naturaleza divina de Dios. El poder del Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Entonces ahora sí entramos ¿en qué? En un conflicto. ¿Sí o no? ¿Cuál es el fruto de la naturaleza pecaminosa? Gálatas 5:19 en adelante. Adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, ¿qué más? Pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, borracheras, orgías y toditas las cosas que se parezcan a estas, acerca de las cuales os amonesto, y ya se los he dicho, que los que practiquen estas cosas no heredarán el reino. Más el fruto de la naturaleza divina, del Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que ya no andan conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu Santo de Dios.
Entonces, nosotros vivimos constantemente en un conflicto interno, ¿sí o no? Y mire usted que a veces los conflictos en el cristiano, ya sea en su hogar, ya sea en el trabajo, ya sea en el vecindario, ya sea en la iglesia, el origen, el trasfondo de los conflictos de los cristianos a veces es que todavía este conflicto interno no lo hemos resuelto. Sí. Porque el cristiano que ha resuelto este conflicto internamente ya puede resolver el conflicto con los demás. Pero cuando al cristiano todavía lo domina la ira, todavía lo domina el pleito, todavía lo domina la contienda, todavía lo dominan las disensiones, todavía lo domina el celo, la envidia, todavía lo domina, no ha resuelto este conflicto, todavía la naturaleza pecaminosa está ganando el conflicto internamente, aleluya, todavía por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, no ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos, no la tiene sujeta, no le ha ganado el conflicto a la carne, entonces de ahí se derivan los otros conflictos. Por eso es que cuando la esposa le dice, mijo, ¿qué quiere? A mí no me esté molestando, yo vengo cansado de la falta de tolerancia, la impaciencia. Amor. La falta de amor. El Espíritu Santo que es gozo. Cuando el gozo de la salvación está ausente ya en el cristiano se vuelve intolerante, se vuelve irascible, ¿verdad? Pero cuando ese gozo de la salvación, mi hijito dice, no te alcancé a lavar, a planchar la camisa, mi hijo, ya, no te preocupes, mi hija, arregla al niño tú, que yo te la plancho. Lo importante es irnos al culto y seguir. Queremos ser salvos todos, queremos que mi familia sea salva. Mi esposa no se va a perder por una arruga en la camisa. Mi esposa no se va a perder por una merienda. Yo no le puedo armar un conflicto porque la merienda no estuvo a tiempo. Cuando no hemos resuelto el conflicto interno entre la naturaleza divina y la naturaleza pecaminosa, entonces los demás conflictos están a flor de piel. El esposo se ha vuelto irascible, no le puede decir nada a la esposa, que enseguida está el pleito ya. Nada, por la mínima cosa. Es porque no se ha resuelto el conflicto interno. Sigamos, hermanos. Un conflicto trascendental, un conflicto que pudo haber cambiado, hermanos, muchas cosas. Si este conflicto entre Pablo y Pedro no se resolvía, tuviéramos un evangelio mixto, mitad gracia, mitad ley, ¿verdad? Mire usted que la Biblia muestra los conflictos entre los grandes hombres de Dios. ¿Qué dice? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara. Esto fue cosa seria, hermanos. ¿Qué dice usted? ¿Cuáles, según la Biblia, cuáles son uno de los más grandes apóstoles que tuvo la iglesia primitiva? ¿Acaso no fue Pablo? ¿Acaso uno de ellos no fue Pedro? Pero mire usted, todos grandes hombres en conflicto. Pablo, hermano, le dicen, lo reprendí cara a cara. ¿Qué le parece que le llamen la atención a usted delante de toda la gente? ¿Ah? Uy, eso es un resentimiento. Sí. Somos a veces intocables, nos resentimos. A Cristo públicamente lo hicieron espectáculo y Él era el mismo Dios manifestado en carne. Nosotros comidita de gusano, pues yo no, porque Él me ofendió a mí, yo no lo perdono. Se cree la octava maravilla, comidita de gusano. A las 24 horas ni mami puede darnos un beso porque ya estamos corrompiendo. Y los gusanos nos respetan. Oye, este de aquí es Hernández. Y el otro gusano le dice, ¿y qué me importa? Come, ¿qué comidita?
carnecita podrida, hay que comer. Oye, este de aquí tiene los ojos azules. Come, hombre, come. Carnecita podrida ya. Decía en el cementerio de Ventanas un grafiti: aquí termina toda vanidad y comienza la igualdad. Lo reprendí cara a cara porque era de condenar, pues antes que llegaran algunos, bueno, la historia ya usted la sabe, llegó el lector, pero vamos a puntualizar en el conflicto. Yo le pregunto, hermanos, ¿hay conflictos o no hay conflictos? En la iglesia primitiva hubo conflicto o no hubo conflicto. Estos grandes hombres de Dios tuvieron conflicto o no. ¿Y cómo se termina el conflicto entre Pablo y Pedro? Pedro tenía gente que lo admiraba. Pedro tenía gente que tenía un alto concepto a él. Pero de pronto nadie está libre. Lo presionaban los judíos. De pronto que alguna vez estuvieron cautivos. Y que trajeron otras costumbres y de pronto, y que ellos no querían de pronto dejar de pensar en la ley. Ellos decían, no, si los gentiles se entregan, ellos tienen que circuncidarse. Nosotros no lo vamos a aceptar como pueblo de Dios. Ellos tienen que circuncidarse. Entonces era un evangelio mixto, mitad gracia, mitad ley. Es decir, el sacrificio de Cristo no había sido completo. En la cruz faltaba algo que lo iba a completar. ¿Qué? La circuncisión. No, pero hermano, el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz de Calvario fue más que suficiente para perdonar, para pagar la culpa del pecador. Él sufrió hasta lo sublime, hermano, para salvarnos, para redimirnos. Quedó pagado todo. El más vil pecador quedó justificado, quedó redimido. Pero hubo un conflicto allí. ¿Y cómo se terminó ese conflicto? Si usted analiza la palabra del Señor, no va a encontrar usted que diga, y Pedro inmediatamente reclamó o dijo algo. No. Vemos la humildad de Pedro. Vemos que Pedro reconoce, porque podemos más de una vez equivocarnos y podemos crear un conflicto por una equivocación nuestra, pero qué bonito es cuando recordamos el versículo: el que reconoce su falta y se aparta alcanza misericordia. Vemos que el conflicto se termina, ¿por qué? Por la humildad de Pedro. Reconoce su falta, tranquilo, y todo sigue adelante. Y era tremendo hombre de Dios, pero reconoció que estaba errado y aceptó la amonestación del apóstol Pablo. Y Pedro siguió adelante con su ministerio. No podemos evitar a veces cometer errores o crear un conflicto por errores que cometamos, pero lo importante es que cuando alguien nos reclama el derecho o alguien nos hace ver que estamos equivocados y que por esa equivocación estamos armando un conflicto, estamos ocasionando, qué bueno es decir, perdóname, me equivoqué. Y el conflicto, ¿qué pasó? Se acabó, se termina. Entonces vemos una bonita lección allí, que muchos de los conflictos se pueden acabar cuando ¿qué? Cuando usamos la humildad. Cuando usamos la humildad. Alabanzas al nombre de Jesús. Sigamos adelante. Siga. La utilidad de los conflictos. A veces es necesario, hermanos, que se presenten los conflictos, como decíamos al principio. ¿A quién le gustan los conflictos? Nadie quisiera que hayan conflictos. Pero mire usted que a veces son hasta necesarios. Es preciso que entre vosotros haya divisiones, oposiciones, para que se ponga de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Verdad? Necesario que se presente. ¿Cuál es el examen de la madurez del cristiano?
Hasta cierto punto un conflicto puede convertirse en una evaluación o en un examen de nuestra vida, de nuestra madurez cristiana. ¿Sí o no? Porque para que haya un conflicto se necesita una parte que se oponga y la otra que también se oponga. Pero qué bonito cuando hay uno que dice, ya está bien, tranquilo, no hay problema. Si tú dices que esta capa es tuya, tómala. Y si tú dices que esta túnica es tuya también, tómala. Entonces seremos perfectos, hijos de Dios. Y muchos conflictos se acabarían. Pero qué pena cuando las dos partes se obstinan. Pero qué bueno. Es decir, un conflicto evalúa a un cristiano. Es el examen de un cristiano. A veces en la iglesia de pronto el Señor pone en un comité todo para que sean parte de la solución, para que ayude a la iglesia, para que ayude al pastor, y resulta que el pastor tiene que sentarse a resolver el conflicto de los servidores que se supone que ya son gente madura y están como niños, enniñadas, entretenidos ahí. Qué pena cuando un servidor se supone que es un hombre maduro, una mujer madura, y resulta que más bien tiene que el pastor estarlo separando. Qué problema, ¿no? Señor, tenga misericordia de ese siervo. Pero eso sucede en otra parte, ¿sí o no? Eso sucede en Asia, en África. Aquí en Ecuador, gracias a Dios, peor aquí, para aquí todos son maduros, gente de Dios, gente entendida, gente maravillosa, gente preciosa. Sí, desen un aplauso ustedes mismos, son personas lindas, bonitas. Es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se pongan de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Vea ahí, sacó rojo, le están sacando ahí. Hay que sacarlo, dice, porque se pasa peleando nomás en conflicto, nomás. A ti te tocaba el aseo. No, si la semana pasada, yo no me acuerdo, yo me acuerdo que a tú te... Ah, ya sí es verdad, a mí me tocaba ya. Se acabó el conflicto. ¿Sí o no? A lo mejor no comió sardina y se olvida, yo voy a barrer, no hay problema. Sí, qué bonito, ¿no? ¿Verdad? Sí. Qué lindo. Es necesario los conflictos. El pastor está observando en mí. Cuando hay de pronto un conflicto nos toca a nosotros, bueno, cuente. Uno se sienta, cruza las piernas, a ver. Porque a las personas se las conocen por lo que dicen, por lo que hablan, por los hechos. A ver qué pasa, cuenten. Y no, que yo le dije, que él me dijo, yo estoy pensando, meditando, Señor Jesús. Muy bien. Voy a tener que dar una enseñanza sobre la madurez. Porque aquí resulta que estamos en Lugi todavía. Sí, están usando Lugi todavía. ¿Sí saben lo que es el Lugi, no? Los pañalitos que usan los niños. Sí, los Lugis. Sí. Súper absorbentes. Muy bien, es preciso que haya conflicto también. Es un examen, es una evaluación del cristiano. ¿Qué más? Sigamos. Se acabó. Bueno, hemos hecho una reflexión, hermanos, con la mayor sencillez. Esto es lo que me ha dado el Señor, pues lo analicé todo y le ha traído. Seguramente han habido muchos errores en esta exposición, pero quedémonos con la parte buena, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Bien, entonces, hermanos, hasta aquí llegamos con la exposición y podemos continuar con la segunda parte si hay preguntas, si hay... ¿Sí? Estoy para ya entrar de lleno en lo que es la mesa redonda.